días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una mañana de domingo más a El Escaño. Hoy sí que le estamos haciendo honor al nombre de nuestro programa, literal. Estoy sentado en el escaño que normalmente ocupa el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Se preguntarán qué hago aquí sentado. Pues probablemente muchos de ustedes lo sepan ya, pero para el que no, les explico. Estamos celebrando la Semana de la Radio. El pasado lunes era en concreto el Día Internacional. Y en esta ocasión pues lo estamos celebrando aquí, en el Parlamento Regional, porque la celebración la hemos querido ligar con los 40 años de autonomía. Y qué mejor sitio para hacerlo que este, la sede de la soberanía, la casa de todos los castellano-manchegos. Los del Escaño somos los últimos, es verdad, pero a lo largo de esta semana que termina se han venido realizando varios programas informativos en esta casa, aquí, donde estamos ahora. Estos últimos días y es nuestra apertura de esta mañana. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo en la radio, en los programas que estamos emitiendo desde aquí, desde las Cortes, es hablar con los expresidentes que ha tenido esta Cámara en estos 40 años. Nos está ayudando esto a conocer cómo se ha gestado Castilla-La Mancha, cómo ha nacido nuestra región. En el escaño tenemos hoy a Francisco Pardo, que fue presidente de junio de 2007 a junio de 2011. Hoy está desarrollando otras labores muy importantes, sin duda, porque es el director general de la Policía Nacional y nos ha querido hacer un hueco para estar con nosotros. Así que bienvenido y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantado de estar con ustedes. Francisco Pardo, ya desvinculado de la política regional, al menos del día a día, ¿verdad? Pero cuando uno es de la tierra y usted es de Albacete, pues siempre algo de atención le presta uno a la actualidad castellano-manchega. Yo no sé cómo ve desde fuera nuestra región. Yo he tenido el honor de dedicar 21 años de mi vida profesional a Castilla-La Mancha. 5 de ellos en las Cortes y el resto en el gobierno de Castilla-La Mancha, en el gobierno regional. Y si tuviera que hacer un balance de estos 40 años, la verdad es que pienso realmente que esta tierra se ha centrado en lo importante para mejorar la vida de los ciudadanos. Castilla-La Mancha ha estado muy en línea con los hombres y mujeres de nuestra tierra. Y podría poner muchos ejemplos. El primero de ellos, quizás el que mejor define lo que quiero transmitir, es la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Personalmente, yo tuve que marcharme en los años 80 de nuestra región para estudiar fuera. Me tuve que ir a estudiar una carrera a Murcia porque no contábamos con una universidad en nuestra región y sin embargo he tenido la satisfacción de ver cómo mi hijo mayor ha podido licenciarse en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estoy convencido de que esto, que es una anécdota personal, forma parte probablemente de la historia vital de la mayor parte de las familias de nuestra tierra. Padres que no pudieron estudiar en una universidad porque no la teníamos, hijos que sí han podido mejorar su formación y tener una carrera gracias a contar con la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha sido uno de los grandes factores de progreso de nuestra región, como lo han sido la apuesta que se hizo inteligente por las infraestructuras en materia de comunicaciones. No contábamos casi con kilómetros de autovía en nuestra tierra y ahora mismo tenemos una de las redes de infraestructuras viarias más importante de España y una red de infraestructura ferroviaria de AVE que conecta las 5 capitales de provincia de Castilla-La Mancha y que ahora mismo acorta nuestros desplazamientos y también es un factor de comodidad y de progreso. Y decidimos durante esta
larga etapa, apostar por unas infraestructuras sanitarias y educativas de calidad y por mejorar la atención a los ciudadanos en el ámbito probablemente más importante, en el de la formación en nuestros colegios, pero también en nuestras instituciones sanitarias. Y supimos pronto que el desarrollo económico era clave para mejorar la vida de los ciudadanos y impulsamos entre todos un sector agroalimentario que cada vez es más sólido, un sector industrial que cada vez es más potente y un sector turístico. Castilla-La Mancha es una ciudad, es una región para quedarse, es una región de destino, un sector turístico que es sinónimo de futuro. Nos desgrana, señor Pardo, mejoras muy tangibles, es indudable que todos lo vemos, lo percibimos en nuestro día a día, esas infraestructuras, esas mejoras en sanidad, en educación. Nos hablaba precisamente antes de la Universidad Regional como un ejemplo de hasta dónde hemos llegado, pero Castilla-La Mancha, y estas Cortes lo han legislado, también han destacado por ser pioneras en España en algunas cosas. Hace mucho tiempo lideramos la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que fue clave para que luego en España contemos con una de las leyes de protección de las mujeres más avanzadas del mundo. Y decidimos también en aquellos años dar la lucha por contar con un medio ambiente que fuera un referente y orgullo para todos. Y ahí están el Parque de Cabañeros o las hoces del Cabriel. Y dimos también la batalla porque cada vez hubiera una transparencia mayor por parte de los gestores públicos, y fuimos los primeros que publicamos una norma que obligaba a que todos los gestores públicos publicaran sus rentas, sus actividades y, por lo tanto, todos los ciudadanos pudieran conocer la gestión desde el ámbito político con una transparencia absoluta. Y decidimos que una gran prioridad fuera la lucha por el apoyo a los más vulnerables, para que nadie se quedara atrás, para que jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con capacidades diferentes fueran de la mano del resto de la sociedad avanzando todos juntos. Yo creo que la historia reciente de Castilla-La Mancha ha sido la historia de un éxito. Y ahora vivimos tiempos que son complicados, que son complejos, que son difíciles. Hemos superado una pandemia global. Estamos viviendo los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Estamos viviendo en el contexto global momentos de discrepancias, de división, de una polarización que creo que no es deseable. Y probablemente ahora, más que nunca, Castilla-La Mancha tiene que seguir siendo lo que ha sido en el pasado, y es ser un instrumento útil para mejorar la vida de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, que sea un instrumento que ha hecho que cada vez tengamos una mayor autoestima colectiva, que esto es también fundamental para avanzar. Pues con estos mimbres, con estos ingredientes, ¿cómo ve el futuro de Castilla-La Mancha? ¿Hacia dónde vamos en este mundo tan convulso que vivimos? Yo lo que me gustaría para el futuro de nuestra tierra es que siguiéramos manteniendo lo que ha sido una forma de hacer, una seña de identidad, el trabajo intenso, la moderación, porque nuestra tierra es una tierra de entendimiento y, por lo tanto, otra seña de identidad es el consenso. El gobierno tiene que ser un gobierno para todos y un gobierno que trabaje con el acuerdo de todos los agentes sociales. Por tanto, moderación, consenso y defensa de los intereses de Castilla-La Mancha por encima de cualquier interés partidista. Estas han sido en el pasado y en el presente nuestras señas de identidad. Y pienso que no debemos de ser conformistas, pero pienso que se ha hecho un buen trabajo, que Castilla-La Mancha ha estado y está bien gestionada y que tenemos muchas razones, yo personalmente las tengo, para
tener confianza en el futuro de Castilla-La Mancha. Por eso, cuando celebramos el 40 aniversario de nuestras instituciones autonómicas, creo que tenemos motivos para esperanzarnos todos juntos en el futuro. Pues con ese mensaje de esperanza nos vamos a quedar. No sé si nos queda algo en el tintero, seguro que sí, algo que añadir. Quiero traer también al recuerdo, un recuerdo especial para un amigo y compañero también, Jesús Fernández Vaquero, quien presidió las Cortes regionales y que era de quienes creían que las personas están por encima de la política. Buena gente, persona muy querida y a quien no puedo dejar de recordar en este momento. Y también saludar a Pablo Bellido, al actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, a quien felicito por el magnífico trabajo que está haciendo. Pues dicho queda, Paco Pardo, gracias por acompañarnos en esta Semana de la Radio. Gracias por estar aquí en esta edición especial del Escaño desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Si decían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa donde jugaba, que apareció una luz que alumbraba el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, Y su padre entre los miedos la acompañaba. Si tienes que buscar. Carmento, Quiero y Duelo, otra mujer de la tierra empoderada. No sé si le gusta a nuestro próximo invitado, Ángel Tomás Godoy. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Ángel Tomás es habitual en nuestro programa, nos ha visitado ya en más de una ocasión, suele ser uno de nuestros tertulianos, participa en nuestra tertulia como diputado del PSOE, aunque hoy está en otra condición, la de secretario primero de la mesa de las Cortes. No te he dejado responder si te gusta Carmento. Pues me parece muy bonita la canción y además yo creo que es muy buena para Castilla-La Mancha, que alguien como ella haya estado representando en Eurovisión, o al menos haya intentado representar a Eurovisión a nuestra región, y una forma de hacer música que es muy novedosa y que yo creo que ha traído un aire muy fresco y muy positivo a la música, y personalmente me ha gustado mucho. Bueno, pues la verdad es que nos viene fenomenal a nosotros también, porque como decía al principio, en nuestro escaño de hoy estamos hablando especialmente, en este programa especial que estamos haciendo desde las Cortes de Castilla-La Mancha, estamos hablando de mujer y de despoblación. Pero decía yo que Ángel Tomás nos acompaña hoy en su condición de secretario primero de la Mesa de las Cortes. Y es que, aprovechando este maridaje que estamos haciendo entre radio y Parlamento Regional, queríamos tener una parte un poco didáctica, porque es algo de lo que hablamos mucho, de la Mesa de las Cortes, porque la Mesa de las Cortes ha decidido, porque la Mesa de las Cortes va a hacer, pero probablemente haya mucha gente que no sepa qué es la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás, así que vamos a ser, como decía, un poco didácticos. ¿Cuál es la misión de este órgano de las Cortes, que es el órgano de dirección de la institución? Yo, lo primero que quiero hacer es felicitaros por acercar las Cortes a la ciudadanía. Me parece que es algo muy importante que toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha conozcan las Cortes de Castilla-La Mancha y conozcan además cuál es el funcionamiento de la institución, porque es la institución que representa a toda la ciudadanía. Y efectivamente dentro de las Cortes hay un órgano que es la Mesa, que es el órgano rector de las Cortes, que actúa colegiadamente con el presidente. Hay un presidente, dos vicepresidentas en estos momentos y dos secretarios, el secretario primero, que soy yo, y el secretario segundo, y que de alguna manera lo que hace es, como órgano rector, pues ordenar el funcionamiento de las Cortes de Castilla-La Mancha, digamos de alguna manera que organiza el trabajo y también hace de órgano de régimen y de gobierno interior de la Cámara. Por ejemplo, elabora el proyecto de presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, controla los gastos de la Cámara y califica todos los escritos y documentos que llegan a las Cortes y que tienen que ver con la actividad parlamentaria de los grupos, en función de un reglamento que se establece en el artículo 32 todas estas funciones. Hay alguna más, pero fundamentalmente es la de
como digo, organizar el trabajo y también ver toda la parte parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, porque lo hablamos mucho aquí en el escaño, cada vez que hay una comisión, cada vez que hay un pleno, los temas, por ejemplo, que se debaten en esos plenos es la mesa quien decide cuándo y cómo. ¿En base a qué? La mesa decide junto con el presidente el orden del día de los plenos, oída siempre la Junta de Portavoces. Es decir, es la Junta de Portavoces quien propone el orden del día del pleno y normalmente siempre ha sido así. La mesa, al menos en esta legislatura que estoy yo, la mesa nunca ha cambiado el criterio que ha propuesto la Junta de Portavoces, aunque podría, por reglamento, cambiar el orden del día. Por eso te quería preguntar. Has introducido el otro órgano importante en la Cámara, la Junta de Portavoces. ¿Quién la compone y cuál es su misión? La Junta de Portavoces están los portavoces y presidentes de los grupos, pero a diferencia de la mesa, donde ya hay 5 personas, en este caso 3 son del grupo socialista, el presidente, el secretario primero y la vicepresidenta. Luego hay una vicepresidenta que es del Grupo Parlamentario Popular y un secretario segundo que es de Ciudadanos. En el caso de la Junta de Portavoces, todos los presidentes y portavoces de los grupos están representados ahí, pero hay un voto ponderado en función de los escaños que tiene cada uno de los grupos. Pues tiene representación, digamos, en la Junta de Portavoces. Me ha llamado la atención que dices que suele haber buena relación, ¿no? Hay buen feeling entre ambas instituciones. Quizá a algún oyente le pueda extrañar, ¿no?, con lo que luego se ve en los plenos, ¿no? Digamos que en la Junta de Portavoces es donde hay más disparidad de criterio, pero hay un voto ponderado. Normalmente, y siempre ha sido así, la mesa lo que ha respetado son las decisiones que ha tenido la Junta de Portavoces. Y si hay alguna discrepancia en la Junta de Portavoces, normalmente no suele llegar a la mesa. Y los problemas suelen ser mayores, desde el punto de vista político, en la Junta de Portavoces, donde no siempre suele haber acuerdo, pero como hay un voto ponderado, digamos que el criterio del grupo mayoritario se suele de alguna manera tener más validez que los de los demás grupos. Pero no suele haber, o al menos yo lo que he visto en las reuniones de la Junta de Portavoces y especialmente de la mesa, no suele haber demasiados problemas. Ángel Tomás, estamos a las vueltas de unas elecciones, eso supone que se tienen que disolver las Cortes. ¿Qué papel tiene la mesa en este proceso? Bueno, hay que convocar las elecciones por parte del Parlamento y lo que queda es una diputación permanente, que hay una serie de diputados que quedan de alguna manera hasta que se constituyen las nuevas Cortes encargados de toda la parte que tiene que ver con la actividad parlamentaria. Uh-huh. Ángel Tomás, ya para terminar, no robarte más tiempo, desde tu posición privilegiada en esa mesa como secretario primero, me gustaría que me hicieras ya en este final de legislatura pues un poco de balance. ¿Cómo has visto estos cuatro años en el Parlamento Regional? Bueno, yo creo que ha sido una experiencia, bajo mi punto de vista y personalmente, muy positiva. El trabajo que se desarrolla además en las Cortes de Castilla-La Mancha yo creo que también ha sido importante porque se han desarrollado, si no me equivoco y hablo de memoria, 38 leyes y en estos momentos creo que hay otras 2 o 3 prácticamente que se pueden aprobar en lo que queda de legislatura. Por lo tanto, el trabajo es bueno, yo creo que es productivo para los ciudadanos, que es verdaderamente lo importante. Es decir, que se desarrollen allí leyes va a suponer que los ciudadanos de Castilla-La Mancha, al menos en principio, van a tener una mejor vida, por lo tanto mejoran sus condiciones de vida. No todo el trabajo que hace un parlamentario lo hace directamente en las Cortes, sino que luego tiene que estar en contacto con la ciudadanía, con la sociedad civil, para saber cuáles son las preocupaciones y cuáles son las necesidades para que después esa actividad parlamentaria se desarrolle. Y personalmente, como digo, ha sido una experiencia muy, muy positiva. Yo quiero agradecer además, en general, como digo, que ha habido un bastante buen ambiente entre los grupos políticos. Eso es
muy de agradecer. Mucha de la normativa que se ha sacado por unanimidad, o al menos no ha habido votos en contra, y yo creo que eso es muy positivo. En general, el trabajo que se ha hecho por parte de los grupos, que yo creo que han sido conscientes de la importancia que tiene el Parlamento, a pesar de haber pasado, yo creo que un momento muy complicado, seguramente el más complicado que ha pasado en los últimos años, que ha sido la pandemia, y a pesar de que estamos en un momento también complicado desde el punto de vista del escenario global, que es la guerra de Ucrania. Pues Ángel Tomás, creo que nos has aclarado a nuestros oyentes muchos extremos, muchas cuestiones sobre ese funcionamiento de nuestro Parlamento, de lo que hay del Pleno para adentro, digamos, ¿no? Ángel Tomás, ya sabes que nos gusta que nos pongáis vosotros la banda sonora, así que dime qué canción quieres que suene el próximo programa. Ya eres experto en esto, ¿eh? Sí, bueno, ya soy experto y intento siempre, pues no sé, algo que tenga que ver con mi tierra. En este caso es una canción de Mocedades, pero que el autor es José Luis Perales, que le llamaban Loca. Pues la pondremos, la escucharemos en nuestro próximo programa. Gracias, Ángel Tomás Godoy, secretario primero de la Mesa de las Cortes, en este programa especial desde el Parlamento Regional. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición, como siempre. Bueno, pues enseguida vamos a ir a nuestro tiempo de tertulia. Antes vamos a hacer, como siempre, un repaso a algunos de los temas de actualidad. Hoy vamos con el tiempo más apurado, pero sí que alguna cosa podemos contarles. ¿De qué se ha hablado esta semana? Pues sigue en el centro de la polémica esas declaraciones del alcalde de Villar de Cañas sobre la ministra de Igualdad. Ya les contábamos la semana pasada el episodio, así que hoy lo que vamos a hacer es ocuparnos un poco de las reacciones. Las ha recogido Javier Mateo. Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Unas palabras denigrantes del popular José María Saiz, alcalde de Villar de Cañas, sobre Irene Montero, que el PP asegura no va a pasar por alto. Lo expresaba así en Castilla-La Mancha Televisión el presidente del partido en la región, Paco Núñez. Condenamos con rotundidad cualquier tipo de comportamiento machista. Y yo no lo voy a permitir porque ni comparto las palabras machistas, ni comparto las actitudes machistas, ni voy a permitir en mi partido comportamientos machistas. Y por eso, cuando se han producido en el seno de mi partido, hemos abierto un expediente y hemos puesto a trabajar al Comité de Derechos y Garantías, que es el órgano competente e independiente para resolver la cuestión. Unas declaraciones que llevaban al PSOE a pedir a la dirección del PP regional que tome cartas en el asunto, más allá de la apertura de ese expediente que decía Paco Núñez. Solicitan que no sea candidato a la reelección en las elecciones de mayo. El PP, por su parte, da por cerrado el asunto una vez que está en manos del Comité de Derechos y Garantías e intenta contraatacar con las declaraciones de otro alcalde, del socialista Jesús Martín, el alcalde de Valdepeñas, al que acusa de trato vejatorio a la portavoz del PP en este ayuntamiento, Cándida Tercero. Ambos daban su versión de los hechos. Que no es ahora. Yo lo llevo denunciando desde que se inició la legislatura y desde el primer momento que él me ninguneó en un pleno, me insultó o me dio un trato vejatorio, porque es que, ya le digo, me ha llamado de todo. Lamentablemente, sí que es verdad que solamente ha tenido eco a nivel local y a veces ni siquiera, porque se ha normalizado esa conducta. Yo ya tengo muchos años y sé que soy una pieza a cazar por parte del Partido Popular, pero yo solamente me debo a las valdepeñeras y los valdepeñeros. Me iré de aquí cuando ellos me echen, no cuando desde fuera quieran difamar. Pues ahí escuchaban a la candidata popular a la alcaldía de Valdepeñas, que pedía el amparo de la Consejería de Igualdad, de la propia consejera de Blanca Fernández, que se pronunciaba también esta semana así al respecto. Creo que hacerse la ofendida por el hecho de ser mujer sin tener elementos objetivos es hacer un flaco favor a la defensa, pues, del poderío que yo creo que tenemos las mujeres en política, y es que no tenemos necesidad de que venga ningún príncipe a rescatarnos, ni ninguna consejera suprema a decir lo que está bien o lo que está mal, porque niego rotundamente que esas palabras del señor Jesús Martín sean machistas. A lo que Blanca Fernández añadía que una mujer no se debe prestar a un teatro ni ser cortina de humo como pretende el PP.
Bueno, lo que sigue en el centro del debate, una semana más, es la polémica de la ley del sí es sí. El Partido Socialista quiere reformarla cuanto antes, pero no están por la labor sus socios de gobierno. De momento no se aprobarán los cambios, al menos hasta el pleno del Congreso del próximo 7 de marzo. La formación morada frenaba la iniciativa en la última reunión de la mesa del Congreso. Escuchen a Patxi López y a Pablo Echenique, portavoces de ambos grupos en el Congreso. Se tratará en el pleno del 7 de marzo. Seguimos creyendo que hay que corregir cuanto antes los efectos no deseados de esta ley, por lo tanto, serán otros los que tengan que dar explicaciones por qué no lo quieren así. Porque nos parece que sería un escenario trágico que se votase con el PP y a lo mejor también con Vox en esta Cámara volver al Código Penal de la manada. El asunto se trataba también esta semana en la sesión de control al Gobierno. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, recriminaba a Pedro Sánchez que vaya creciendo el número de delincuentes sexuales que se ven beneficiados por la ley, a lo que Sánchez defendía el trabajo que se está haciendo para enmendar la norma. Los españoles siguen atónitos la guerra abierta dentro de su propio Gobierno, mientras usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia. Su política hoy está tan alejada de la realidad de la gente como esos vídeos que se graba con los figurantes socialistas. Cuando hay una equivocación, nos afanamos en resolver ese problema. Sí. Ustedes, en cambio, nunca se equivocan. Siempre están con los de arriba. ¿Qué os puedo contar de la leyenda del aire, el indomable e inolvidable Alistar? Fue mi gran invención, pero no ha vuelto más a buscarme, adivinando antes que yo mi deserción. Ahora en mi porche sin luz, si caen gotas avisando que hay tormentas, ya vuelvo a pensar en volver atrás. Quiero volver al azul, el que sentía pilotando aeroplanos de tinta y papel. Bueno, pues este planeador de Love of Lesbian nos va a introducir en nuestro tiempo de tertulia hoy desde esta mesa de la presidencia de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, donde estamos realizando el escaño. Nos acompaña aquí en la mesa, tenemos con nosotros a María Jesús Merino, diputada del Partido Socialista y presidenta de la Comisión No Permanente del Estudio para alcanzar un pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha en esta legislatura, con lo cual pues vamos a hablar de despoblación en los próximos minutos. María Jesús, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. En Albacete, en nuestra delegación, tenemos una mañana más a Carmen Picazo, que es la presidenta del Grupo Ciudadanos. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, aquí desde la distancia, con vosotros. Y por el Partido Popular tenemos esta mañana por teléfono a Gema Guerrero. Gema, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis todos? Buenos días. Bueno, pues como ven tenemos a tres mujeres esta mañana porque es uno de los asuntos que queremos tratar en nuestra tertulia. Queremos hablar de mujer, queremos hablar de igualdad y queremos hablar de despoblación. Por eso les decía antes, insistía en ese puesto que ocupa en la Comisión contra la Despoblación aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha, María Jesús Merino. Voy a empezar por ti, María Jesús, porque este es un asunto que preocupa. Lo hemos estado hablando antes de comenzar con la tertulia. Como presidenta de esta comisión, supongo que lógicamente tienes una visión muy global de cuáles son los problemas a los que se enfrenta nuestra región de despoblación, de vaciamiento. Al final de esta legislatura, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Bueno, yo creo que al final de esta legislatura nos debemos felicitar, todos los grupos parlamentarios además, porque hemos sacado adelante conjuntamente y por unanimidad una ley pionera en nuestro país. Es cierto que en este territorio, que en Castilla-La Mancha, el Gobierno de esta región llevaba muchos años trabajando en ruralidad. Se sabía perfectamente lo que se estaba haciendo, pero lo hemos garantizado por ley. Una ley que ha servido de camino para que otras muchas comunidades autónomas inicien este mismo paso, ¿no? Inicien esta misma andadura. Hemos ido a lo concreto y yo creo que además desde lo local, desde Sigüenza, un municipio con 28 pedanías y 400 kilómetros cuadrados, donde vemos la dificultad que supone la ruralidad y la despoblación, allí mismo ya se habló hace unos años de cuál era el quid de la cuestión.
y era la fiscalidad, precisamente. Y eso hemos conseguido con esta ley, algo que no existe en el resto del país a día de hoy, y que los ciudadanos del medio rural nos veamos realmente beneficiados. Hay muchísimas más aristas que luego, si queréis, pasamos a detallar, pero yo creo que hemos dado en el punto fuerte, ¿no?, de esto. La gente que vive en el medio rural ahora mismo tiene más beneficios fiscales, y lo que tratamos de conseguir es que tengan igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que no haya diferencia entre quien vive en una ciudad y quien vive en el medio rural, salvo la calidad de vida. María Jesús, ya lo apuntaba, no lo decíamos antes, es también alcaldesa de Sigüenza, por eso hacía esa referencia y por eso sabe también de lo que se está hablando, ¿no? En estos días se ha celebrado en Albacete un congreso precisamente para hablar de la despoblación, lo organizaba la Federación de Municipios, y a mí había, no sé quién era quien lo decía, pero me llamaba mucho la atención que decían que más que dinero, más que infraestructuras, lo que el medio rural quiere es derechos a esa igualdad con el mundo urbano del que hablabas. Sin ninguna duda, yo creo que en esta región, si en algo hemos avanzado es en derechos, ¿no? Que ahora mismo se abra una escuela con 3 alumnos, esto no pasaba hace unos años y nos tenemos que acordar. De hecho, hace unos años se cerraban esas escuelas. Ahora mismo las abrimos, garantizamos la seguridad, la sanidad, que la estamos garantizando por ley, el transporte, que es fundamental también, y una cosa importantísima, la conexión a Internet. Al final, la conexión a Internet nos permite trabajar, teletrabajar, pero hay algo más, que es el ocio. Ahora mismo el ocio de los adultos y de nuestros niños pasa por esa buena conexión a Internet. Posiblemente somos de los territorios que mayor conectividad tenemos en España. Bien, es cierto que es una región muy grande y que todavía queda algún huecos que estamos tratando de paliar con las ayudas europeas y sobre todo con las políticas decididas desde la Consejería de Desarrollo Sostenible. En esa comisión de la que estamos hablando también está Carmen Picazo. Tú eres más urbanita, Carmen, no sé qué visión tienes del asunto. Bueno, yo recuerdo, y la verdad es que con orgullo, que esa comisión de despoblación fue iniciativa de Ciudadanos, que se celebraron, yo no recuerdo cuántas sesiones en las cuales pues participamos, y la verdad es que escuchamos a los expertos, aquellos que saben del tema sobre despoblación, y bueno, es cierto que acabó con esta ley, con la aprobación, y es cierto que queda mucho por hacer. Y también es cierto que este tema, la despoblación, pues nosotros lo veníamos diciendo, que ya no es que fuera un problema, es que en muchos casos pues va a haber pueblos que no van a poder, o lo van a tener muy complicado para poder recuperar la población que han perdido, porque se han perdido décadas en las cuales pues yo tengo que disentir. Que se habla mucho de ruralidad, sí, pero la verdad es que se ha hecho muy poquito por evitar precisamente esa despoblación, de la cual pues parece que el tema ahora está muy en auge, muy en actualidad, pero queda muchísimo todavía por hacer, porque tenemos una ley, pero hay que aplicarla, hay que ejecutarla, hay que reglamentarla, y sobre todo tenemos que hacer memoria de todas las conclusiones que salieron de esa comisión de despoblación, porque es importante escuchar a todas las personas o recordar lo que nos dijeron. Nos decían que se necesitan medidas valientes, que se necesita también mucho de la imaginación. Nos ponían ejemplos en algunos municipios que habían conseguido atraer precisamente a gente que quería vivir en los pueblos, que quería vivir, y más después de todo lo que hemos pasado con el COVID, que teníamos una oportunidad. Y yo creo que no hay que desaprovecharla, porque la verdad es que, pues eso, hemos pasado años, décadas enteras, sin que se hiciera nada por este problema. Gemma Guerrero, diputada del Partido Popular, no está en esa comisión, pero sí que puede aportar mucho a este asunto porque es alcaldesa de un pueblo, de Villatobas, en la provincia de Toledo. Así que, ¿cómo ves el asunto, Gemma? ¿Se ha ganado algo, se ha avanzado algo en estos años? Buenas tardes a todos. Pues mira, yo para empezar me hago la mayor. Decías tú y decía la compañera María Jesús, que era una cuestión de derechos, no de dinero. No, la despoblación sin dinero no se combate. Efectivamente tenemos una ley, pero hay que dotarla de dinero. Hablaba de escuelas infantiles. Para que haya escuelas infantiles tiene que haber unos medios económicos. Para que haya transporte y las zonas rurales estén bien comunicadas, se necesita dinero. Y es precisamente lo que nosotros decimos, que hay que poner encima de la mesa, hay que dotar a la ley de despoblación de ese dinero necesario para así desarrollarla y que verdaderamente la ley de despoblación sea efectiva y empiece a surtir efectos. Hablabas al principio
que íbamos a hablar de mujer, de igualdad, de despoblación. Para mí es fundamental la mujer para combatir la despoblación. Yo como mujer rural, mujer que nací, viví y me desarrollo profesional y personalmente en un municipio, considero a la mujer como pilar fundamental para combatir esa despoblación. Es verdad que la mujer en el mundo rural hay que fomentar, por ejemplo, el autoempleo, dotar de presupuesto la partida de autoempleo, para que así encontrar en nuestros municipios pues, mujeres emprendedoras, mujeres que además de abrir y crear su puesto de trabajo, pues fomenta la actividad en ese municipio. Hay que ayudar a las mujeres a que en las zonas rurales, como sabéis, sabemos todos, en nuestra región el desempleo femenino es elevadísimo, y más si hablamos en zonas rurales. Bien, pues el empleo para la mujer es libertad, sin ninguna duda. En las zonas rurales, si cabe, es todavía. Sí. Introduces, Gemma, el segundo asunto que quería yo, del que habláramos esta mañana. Además, esto entronca un poco con lo que nos contaba hace unos días la presidenta de FADEMUR, a la que se le va a premiar en el próximo Día de la Mujer. La teníamos en el escaño. Nos hablaba precisamente de eso, del papel de la mujer para anclar población en nuestros pueblos. A partir de este momento podéis intervenir en el momento que consideréis oportuno, pero María Jesús, que tú nos has hablado del papel que tiene la mujer en el ámbito rural, que supongo que importantísimo para ti, ¿no? Es evidente, ¿no? Sin mujeres, desde luego, no tenemos niños, sin niños no tenemos más población. Sí me gustaría apuntar, ¿no?, que realmente estamos hablando de derechos, de oportunidades y de que haya dinero en el medio rural. Se abren escuelas rurales porque efectivamente se aporta dinero, se tienen transporte a la demanda porque se aporta dinero. Desde todas las consejerías, todas las líneas de ayuda promueven que además haya una ayuda extraordinaria si vivimos en el medio rural. La hay para las empresas, la hay para las autónomas y la hay para el emprendimiento femenino. Fundamental, porque además las mujeres no solo tenemos ese derecho, sino que queremos, ¿no? Queremos vivir en nuestro pueblo y queremos además emprender nuestra carrera profesional. Y eso es fundamental, porque parte del arraigo al terreno consiste en que también profesionalmente nos veamos respaldadas, con lo cual el papel de la mujer es fundamental, y yo creo que desde este Gobierno se está potenciando enormemente, con dinero, con recursos y con políticas de apoyo. Carmen. Sí, yo hablaba también de pues que hay mucho que mejorar y que hay mucho que trabajar, pero aparte de dinero, yo creo que hay que ser también flexibles. Yo recuerdo la comisión que nos decía, bueno, es que en un pueblo es mucho más complicado cumplir cada una de las normas que se exigen por la legislación, por ejemplo, para abrir una guardería, porque los espacios no son los mismos, la accesibilidad no es la misma, y no hay flexibilidad, es decir, la imposibilidad de poder hacerlo. Cuando hay programas como las mamás canguro y demás, que no se han puesto en marcha y que de verdad que se debería de ser flexible a la hora de adoptar medidas. Que sí que hace falta dinero, pero también hay que ayudar al emprendedor que quiere invertir en el mundo rural. Y para eso hay que abrir un poquito la mente, flexibilizar ciertas normas y adaptarnos al medio, en este caso al medio rural. Y por otra parte hay también que evaluar dónde va ese dinero, qué efectividad tiene y qué se hace con él, y si es efectivo o no es efectivo. Porque por lo que yo sé se han hecho diversos proyectos pilotos sobre viviendas y demás en el mundo rural, pero poquito más. Y la mujer es imprescindible en el mundo. Yo es lo que, bueno, estuve recientemente en un seminario de despoblación y demás, y a mí me hablaban de programas pilotos. Bueno, pues yo creo que aparte de hacerlo, pero no dejarlo a largo plazo, pues es importante también primero adaptar también la normativa, porque tiene que ser algo transversal. Si yo para abrir una guardería no tengo 300 metros en un local y quiero emprender, pues a lo mejor lo tengo que adaptar al medio rural a 100 metros porque además hay menos niños. O si el cuarto de baño tiene unas medidas, imagínate, de 3 metros, pues a lo mejor adaptarlo a lo que es el medio y las necesidades también, porque eso no va a restar calidad, no va a restar absolutamente nada. Lo que va a hacer es abrir la posibilidad de que alguien pueda emprender y abrir una guardería, por ejemplo. Porque las mujeres tienen que conciliar. Las mujeres fueron las primeras que se fueron o que abandonaron el pueblo porque lo que quieren es calidad de vida para sus hijos.
efectivamente, quieren Ese ir a un ejemplo concreto pediatra. que mencionas sobre las guarderías. Carmen, vamos a escuchar a María Jesús. Sí. Claro, es que ese ejemplo concreto, que como yo decía antes, hay muchísimas aristas, pero ese ejemplo concreto que comenta Carmen de las guarderías ya viene recogido en la ley de despoblación que aprobamos entre todos y que todos deberíamos conocer. Pero es que además hay otros programas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como es el Plan Corresponsables, que vayan sea cualquier municipio de esta región y miren a ver si esto está causando efecto, ¿no? Porque en realidad estamos consiguiendo tener ocio para los más pequeños desde los 0 a los 6 años de una manera mucho más fácil que efectivamente abrir una guardería, porque posiblemente es que ni siquiera hay niños para abrir una guardería estándar. Por eso la ley de despoblación recoge otras fórmulas para atender a nuestros niños en el medio rural que nada tiene que ver lo que es una ciudad. Y en paralelo, en marcha, ya existe el Plan Corresponsables. Respecto a las ayudas a las mujeres, yo creo que está más que demostrado y es público el número de ayudas y la cantidad de millones que se han destinado en los últimos tiempos, más aún después del COVID, con ese plan extraordinario para ayudar a salir de este momento. Tuvo que haber una pandemia, tuvo que haber lamentablemente una pandemia para que el Gobierno regional de Emiliano García Paje se acordase y publicase una convocatoria de ayudas dirigidas precisamente a esto, a la conciliación laboral y personal de las mujeres. Lo que fue a propuesta de Ciudadanos en el Pacto de Reconstrucción. Quiero recordar. Como creo que estamos todas de acuerdo. Que no apoyó el PP, además, Carmen. También. Es fundamental la mujer para fijar población y, como digo, la mujer en las zonas rurales tiene muchísimos más problemas para conciliar esta vida laboral y familiar. Bien porque tiene que dejar de trabajar, porque no hay guarderías, porque las empresas o los autónomos no tienen programas de conciliación laboral y profesional para las mujeres y para los padres también, y tienen que dejar de trabajar. Pues que esto no es completamente cierto, porque esto está cambiando. Entonces, lo que ocurre es que las ayudas, tuvo que venir la pandemia para que se hicieran esas ayudas. El plan de corresponsables, por supuesto, ha venido, y no seré yo quien lo niegue, pues en mi municipio nos estamos beneficiando de él, pero son fondos Next Generation. La pregunta es si se va a mantener ese plan corresponsables cuando desaparezcan los fondos Next Generation, porque aquí la conciliación en las zonas rurales única y exclusivamente ha llegado, como digo, después de una pandemia y con los fondos Next Generation. Y es fundamental. Lo cierto es que a raíz de la pandemia se han destinado muchos más fondos, pero fondos ya existían y desde luego para el mundo rural siempre se han destinado. A raíz de la pandemia hacía falta que hubiera más y se han destinado con un pacto que además suscribimos dos grupos políticos y en el que el Partido Popular se quedó completamente fuera porque no quería participar. A ver, Gemma, no te estamos escuchando. Repite tu argumento, por favor, porque no te hemos entendido. Pues lo que digo es que lamentablemente tuvo que ocurrir una pandemia para que hubiese estas ayudas a la conciliación laboral y familiar. Antes no había estas ayudas y de hecho las ayudas, las convocatorias, tanto los decretos COVID como el programa Corresponsables son fondos Next Generation. Y esta es la línea, si yo no lo niego. Esta es la línea, pero hay que mantenerla, y no solo con fondos Next Generation, porque en una zona rural, en un municipio, en un pueblo, las mujeres tienen que dejar de trabajar. Primeramente, hay menos oferta de empleo, con lo cual, por eso tenemos más desempleo en las zonas rurales. Y luego las que consiguen trabajar en las zonas rurales muchas veces se ven abocadas a dejar su puesto de trabajo precisamente para cuidar a sus hijos o para cuidar también a sus familiares dependientes, porque también hay pocas residencias, pocas plazas de residencia, hay pocos centros de día. Entonces, es fundamental, uniendo, como decía, despoblación con mujer, es fundamental que en nuestros municipios haya más ayudas a la conciliación laboral y familiar. Se tienen que ayudar a las empresas a que pongan en marcha programas de conciliación laboral y familiar entre sus empleados. Y esas ayudas, el Partido Popular lo hemos pedido. Pueden ser desde exenciones y bonificaciones fiscales hasta ayudas directas a esas empresas familiares, a esas pymes, a esos autónomos para que puedan conciliar. Porque lamentablemente en nuestros municipios... Lo han pedido, pero cuando se plantean sobre la mesa y cuando se ponen en marcha les dan la espalda y se niegan en rotundo. Esta región
nadie Eso no es puede decir cierto. que no esté acompañando al medio rural, que no esté apoyando a los emprendedores en el medio rural, que no esté ayudando a las familias con necesidades especiales, bien sea por cuidado de mayores, bien sea por cuidado de niños, como son los centros de atención temprana que se están creando en Los muchas decretos partes de nuestro no. medio rural, abriendo cada día más y destinando cada día más fondos a los más necesitados y a los más vulnerables. Esta es la realidad, señora Guerrero, y la realidad es que hace unos años esto sí que no pasaba porque lo que se hacían es recortes. Cada vez se destinan más fondos, cada vez más al medio rural y cada vez más destinados a la mujer y al cuidado de los más Esa cantidad de vulnerables. medios está llegando a los municipios y esa cantidad de ayudas, de medios, de escuelas infantiles, de residencias, es real, está llegando a los municipios. En absoluto, como digo, la primera vez que se ha acordado el gobierno de Emiliano García Paje de ayudas a la conciliación ha sido tras la pandemia. La primera vez. Antes no existían. Y como digo, lo está haciendo con fondos Next Generation. Eso es completamente falso y además yo creo que convendremos entre las tres que después de la pandemia hacía falta un extra, es decir, antes ya existían estas ayudas, se han ido promoviendo cada vez más y de una manera más intensa, pero es cierto que después de una pandemia mundial como la que hemos vivido, ha habido que hacer un golpe de efecto aún mayor. Hubieran seguido incrementándose previamente, sin ninguna duda, pero después de la pandemia, desde luego, ha habido que hacer un empuje aún más fuerte. O sea, esas ayudas se podía acoger un empleado de una peluquería, por ejemplo, o empleada, pero no se podía acoger el autónomo, la peluquera o peluquero. Creo que introducimos en el Pacto de Reconstrucción las profesionales liberales. A Carmen, sí, Carmen, te quería preguntar, porque lo está diciendo Gema, también de alguna manera lo ha dicho María Jesús. ¿La pandemia ha sido un punto de inflexión en las ayudas a la despoblación y por ende también a la mujer rural? Bueno, nosotros planteamos esa comisión de despoblación con anterioridad a la pandemia. Con lo cual, este problema es que no es de hoy, ni es de ayer, ni de hace 5 años. Es que lo que he dicho, que llevan décadas, pues eso, olvidándose del mundo rural, que sí, que se habla mucho, o sea, tal, pero en la práctica se ha hecho poquito. Hemos visto pues cómo ha habido 4 años de recortes y hemos visto a un PSOE que le ha costado mucho recuperar muchos servicios de los que se perdieron, o que tampoco ha trabajado en pro de esa despoblación, porque el problema se ha ido acrecentando. Era ya algo alarmante, sigue siéndolo también en la actualidad, y no es un problema que se vaya a resolver tampoco a medio corto plazo. Es decir, es que esto es se tiene que plantear como una estrategia al medio y largo plazo para que todo aquel, mujer, hombre, que quiera vivir en el mundo rural pueda hacerlo con las mismas condiciones que una persona que decida hacerlo dentro de la ciudad. Este es un problema en el que tiene Castilla-La Mancha por como es su densidad, la población que tiene, pero más allá de ello es que el tema ha estado totalmente olvidado. Sí que es cierto que tras la pandemia, tras la comisión, todo lo que escuchamos, y con la ley, y también con ese pacto por la reconstrucción, en la cual también se incluían a las mujeres liberales y hombres liberales, o sea, con las profesiones liberales, pues se podían acceder a esas ayudas por conciliación. Pero es que el tema de la conciliación en Cortes tampoco es que haya salido muchas veces, y lo sé porque cuando yo preparo los temas para debatir, nosotros hemos llevado el tema de la conciliación en diversas ocasiones, y bueno, pues ahí me gusta ver qué es lo que se ha hecho en Cortes, en otras legislaturas y demás, y no es un tema que se haya llevado a las Cortes con asiduidad. Es más, diría que hay escasez de debates acerca del tema, porque o no interesaba o no estaba encima de la agenda política. Ese tema, mira, yo tengo el orgullo de decir... Con la cabeza. Es que estoy completamente en desacuerdo con el argumento de que nunca se ha hecho nada con respecto a la ruralidad y a la conciliación familiar y laboral. El tema es que ha sido un fracaso. muy fácil las políticas destruir. que han realizado Durante 4 años se destruyó lo que se ha absolutamente realizado todo. Es muy fácil destruir, pero luego cuesta mucho volver a reconstruir. Y sin embargo, aun con esas, yo creo que esta región que es rural y que este gobierno lleva trabajando en la ruralidad, ya no porque se lo ponga como propósito principal, sino porque es que trabaja en una región que eminentemente es rural, y los trabajos se dirigen a una población que vive fundamentalmente en el medio rural. Ya se trabajaba así, y ahora lo que hemos hecho es protegerlo por ley y proteger a la mujer y dar más líneas de ayudas para las mujeres en el medio rural, y acompañar además a los emprendedores y a los empresarios que
que quieren estar en el medio rural, es sin necesidad de imagínate, empujarles a que vengan, pero sí de acompañarles. Las mujeres que viven en el mundo rural, la línea de ayudas para las mujeres rurales es que alucinarían en colores. ¿Qué ayudas? ¿Qué línea de ayudas están recibiendo las mujeres en el mundo rural? Todas las líneas de ayudas que son para todos tienen un extra por ruralidad y en muchas ocasiones un extra si es una mujer quien las presenta, y esto deberíamos conocerlo todos. Yo lo sé y deberían conocerlo ustedes dos también. No. A ver, Gemma, porque cuando habláis no se te escucha. ¿Puedes repetir? Que digo que es que cuando cuando habla María Jesús, esa línea de ayudas a la ruralidad, a la mujer del mundo rural, es que me diga qué líneas de ayudas, porque es que las mujeres del mundo rural que nos estén todas, oyendo, Gemma, todas. De eso nada, eso no es cierto. Como digo, en conciliación laboral y familiar ha sido la primera vez, y con la pandemia y con motivo de la llegada de los fondos Next Generation, cuando se convocaron las ayudas de los decretos COVID, que nosotros aplaudimos, como aplaudimos el plan corresponsable. Pero la cuestión es que hay que seguir trabajando en esa línea, en apoyando conciliación laboral y familiar, no solo con guarderías, sino con residencias, con centros de día. Por supuesto que hay que fomentar el autoempleo de las mujeres emprendedoras en nuestro municipio, porque son fundamentales para fijar población. Es fundamental un plan de natalidad como el que ha propuesto Paco Núñez, para que las mujeres no solo tengan los niños que pueden, sino que tengan los niños que desean. Y así fijaremos población. ¿Ese plan es el que dice que va a dar un cheque a las mujeres que tengan hijos con menos de 30 años o algo así? Es el plan de natalidad, es eso. ¿Es eso? O sea, con menos de 30 años, pero a las mujeres del mundo rural con 35 no pueden tener, o sea, no se le da ayudas para tenerlas. En cualquier caso, yo es que cuando lo leí oí algo así, dije, no entiendo por qué a partir de 30 años es vivir en otro mundo. Lo que hizo el Partido Popular en esta región ya lo conocemos A ver, todos. escuchadme las tres, que siempre, Gemma, escúchame, Gemma, que siempre nos pasa lo mismo. Cuando terminamos la tertulia es cuando se pone interesante, pero tenemos que ir terminando. Así que sí que os voy a dejar un minuto a cada una, minuto y medio, para que me contéis, porque hemos estado discutiendo sobre lo que se ha hecho o no en estas Cortes, qué es lo que hay que hacer ya de cara a la próxima legislatura, porque ya esta legislatura poco vamos a poder hacer. Así que voy a empezar por ti, Carmen. Sé sucinta, en minuto y medio, ¿qué es lo que hay que hacer en este campo para luchar contra la despoblación y para que la mujer se asiente y detrás el resto? Pues hay que ejecutar, tenemos una ley, que es una buena ley, que nosotros la aprobamos, y lo que hay que hacer es reglamentar, ejecutarla, pero también abriendo un poquito la mente y flexibilizándola conforme a la idiosincrasia del mundo rural. Y sobre todo ya pensando también en la mujer, en que aquella mujer que quiere realizar su vida, desarrollarse profesionalmente y también como madre, pensar en ella y darle y dotarle de facilidades. Y pensar que es ella principalmente la que va a traer población, la que va a tener hijos, y la que en el momento en que le falten los servicios pues va a abandonar el mundo rural, porque va a pensar o va a querer los mejores servicios para sus hijos. Y hay que precisamente pues dotar al medio rural de esos servicios prioritarios, que sí que lo dice efectivamente la ley, pero hacerlo en la realidad. Es decir, podemos decir que hemos dado 25 millones para el mundo rural o para conciliación, que además es un tema que hay que desarrollar y que trabajar mucho, pero muchísimo más, pero hay que evaluar qué políticas se están realizando, cuántas mujeres emprendedoras se han asentado en el mundo rural, y trabajar en esa línea y pensando siempre en las familias. Carmen, muy bien, se nos va el tiempo. Gemma, adelante. Bueno, pues está clarísimo que si hablamos de igualdad y despoblación, es fundamental la mujer en el mundo rural. Y con la mujer es como fijamos población en nuestras zonas rurales. Y tenemos que pensar en ellas, por supuesto, a la hora de la creación de empleo, porque el empleo para toda mujer es libertad, también en la zona rural. Hay que crear oportunidades de empleo en las zonas rurales, en nuestros pueblos, en nuestros municipios, y, por supuesto, facilitar todas las circunstancias que sean necesarias para que nuestras mujeres se queden aquí. Conciliación laboral y familiar, fundamental. Tenemos que ayudar a las empresas, a las familias, a las pymes, a que tengan líneas de ayudas directas para que creen programas de conciliación laboral y familiar en su seno para sus empleados. Es fundamental también crear sanciones fiscales y bonificaciones a esas empresas que tengan programas de igualdad para sus empleados. Y, como he dicho antes, fomentar el autoempleo. Las mujeres emprendedoras... Gemma, se nos va el tiempo, Gemma.
En definitiva, mujer y despoblación estrechamente ligado y así fijar la población en nuestros municipios. Ahí lo cerramos. María Jesús, breve. Pues seguir apoyando las políticas que está haciendo este Gobierno, porque sin duda esta ley es una ley pionera, es una ley buena, es una ley que acompaña a la mujer, es una ley que acompaña al medio rural, que además tiene una estrategia a 10 años con medidas muy concretas y muy directas que afectan directamente a la fiscalidad de las personas físicas, pero también de las empresas, de los autónomos, de las autónomas, por supuesto, que son fundamentales en el medio rural. Con lo cual, seguir apostando por este tipo de políticas, seguir desarrollando esta ley de despoblación, que es magnífica, y como retos que estamos trabajando también en ellos y el Gobierno los tiene muy en mente, están en el medio rural la vivienda, el ocio y sobre todo la visión que todos nosotros tenemos del medio rural y lo que queremos proyectar sobre el medio rural, esa visión positiva de que se vive bien y de que hay oportunidades en nuestro territorio. Bueno, pues como siempre se nos queda corto el tiempo, pero no tenemos más. Nada, me tenéis que decir la canción y nos vamos. A ver, empiezo por ti, Carmen, canción Sí. para la semana que viene. Venga, pues de Serrat para la libertad. Gemma. Dani Martín, de Cero. María Jesús. Funambulista, ya verás. Pues son 3 canciones que sonarán la próxima semana. Gemma Guerrero, Carmen Picazo, María Jesús Merino, muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Buenos días. Y a ustedes, pues nada, emplazarles a que vuelvan a estar con nosotros el próximo domingo en El Escaño a partir de las 9 de la mañana, ya desde el estudio. Pasen buena semana. Adiós.